El imperio madianita, que era un régimen cruel y terrible, tomó el pueblo de Canaán con su control de hierro, dejándolo devastado y roto. El pueblo había pecado contra el Señor de muchas maneras diferentes, y como resultado, el Señor entregó su control a los madianitas durante 7 años. Debido a su brutalidad, el pueblo se vio obligado a construir castillos, cuevas y montañas como escondites para poder sobrevivir. Siempre que los israelitas tenían sus cosechas, los madianitas acampaban en ellas destruyéndolas, dejando al pueblo sin nada para comer, llevándose todas las ovejas, cabras, ganado y burros. La región estaba completamente saqueada. El pueblo clamó a Dios por ayuda y Él envió un profeta a los israelitas. El profeta dijo: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: Yo os saqué de la esclavitud en Egipto, os rescaté de las manos de los egipcios y de todos los que os oprimían, expulsé a vuestros enemigos y os di su tierra. Yo os dije: Yo soy el Señor, vuestro Dios. No adoréis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora habitáis, pero vosotros no me escucharon». Gedeón, un hombre que creció durante el dominio medianita, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano, cuando un ángel del Señor apareció y dijo: «Héroe valiente, el Señor está contigo». Gedeón pensó que ese era un saludo extraño, ya que no parecía que el Señor estuviera con él y no parecía ser un hombre valiente. Él solo era un hombre simple, viviendo una vida muy común. Entonces respondió: «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué todo esto nos ha sucedido? ¿Y dónde están todos los milagros que nuestros antepasados nos contaron? Ellos dijeron que el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Entonces el ángel se volvió hacia él y dijo: «Ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo te estoy enviando». Gedeón, confundido, preguntó: «¿Pero cómo puedo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor en toda mi familia». Entonces el extraño dijo: «Yo estaré contigo y tú destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre». Entonces Gedeón pidió a Dios que le mostrara una señal de que era Él quien habla por medio del extraño. Poniendo a prueba al desconocido, le dijo que por favor no se aleje de allí hasta que regrese y traiga su ofrenda. El extraño dijo que lo esperaría. Con prisa volvió a casa, preparó un cabrito joven y usando una canasta de harina y un poco de agua, horneó pan, sin usar levadura. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla, y se los entregó al extraño, que estaba de pie bajo el gran árbol. En ese momento el extraño dijo: «Coloca la carne y el pan sin levadura sobre esta roca, y vierte el caldo sobre ella». Y Gedeón lo hizo. Entonces el hombre tocó la carne y el pan con la punta de la vara en su mano, y el fuego subió de la roca, y consumió todo lo que había traído y desapareció. En ese momento Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor y exclamó: «Señor soberano, estoy condenado. He visto al ángel del Señor cara a cara. Estos milagros del fuego junto con los otros aspectos de toda esta experiencia me convencieron de que todo esto es de ti, Señor». Pero el Señor respondió: «Está bien, no tengas miedo, no morirás». Gedeón entonces construyó un altar al Señor y lo nombró Yahvé Shalom, que significa «El Señor es paz». Lo construyó como un acto de adoración y consagración al Señor, con quien acababa de tener un encuentro cara a cara. Esa misma noche el Señor le dijo: «Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, aquel que tiene 7 años, derriba el altar de Baal de tu padre y corta el poste de Aserá que está junto a él. Sacrifica el toro como ofrenda, quémalo en el altar usando como leña la madera del poste de Aserá que has cortado». Tenía que derribar el poste de Aserá, la diosa pagana de la fertilidad. Entonces llevó a 10 de sus sirvientes e hizo lo que el Señor había ordenado. Pero lo hizo de noche porque temía que los otros miembros de la casa de su padre y las personas de la ciudad, de la comunidad de Baal, lo vean. A la mañana siguiente, cuando los habitantes de la ciudad empezaron a moverse, alguien hizo el descubrimiento de que el altar de Baal había sido derribado y que el poste de Aserá junto a él había sido cortado,
y en su lugar un nuevo altar había sido construido, y en él estaban los restos del toro que había sido sacrificado. La gente empezó a preguntarse unos a otros, ¿quién hizo esto? Tras investigar y realizar una búsqueda cuidadosa, descubrieron que fue Gedeón. Tráiganlo. Él debe morir por haber destruido el altar de Baal y por haber cortado el poste de Aserá, exclamó el pueblo. Pero no lo hicieron por pedido de su padre. Poco después de este evento, los ejércitos de Madián, Amalek y el pueblo del oriente formaron una alianza contra Israel y cruzaron el Jordán, acampando en el valle. Entonces el Espíritu del Señor revistió a Gedeón de poder. Ahora necesitaba su propio ejército. Tocó la trompeta del carnero como un llamado a las armas, y los hombres del clan de Abiezer vinieron en su ayuda. También envió mensajeros por los territorios de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí, para convocar a sus respectivos guerreros. Todos ellos respondieron. Debido a ese empoderamiento divino, logró reunir un número impresionante de tropas en poco tiempo. 32,000 hombres vinieron a seguirlo en la batalla. Gedeón pensó, haré una prueba que solo el Señor puede realizar, y le dijo a Dios, si realmente vas a usarme para rescatar a Israel como prometiste, pruébalo de esta manera. Esta noche colocaré un vellón de lana en el piso. Si por la mañana el vellón está mojado con rocío, pero el suelo está seco, sabré que me ayudarás a rescatar a Israel como prometiste. En la mañana siguiente, Gedeón exprimió el vellón y llenó un tazón entero de agua. Sin embargo, eso no cambió nada. Él necesitaba algo más. Entonces dijo a Dios, por favor no te enojes conmigo, pero permíteme hacer una petición más. Usa el vellón para una prueba más. Esta vez deja el vellón seco, mientras el suelo alrededor esté mojado de rocío. Y así fue. Esa noche Dios lo hizo, y eso fue todo lo que necesitaba saber Gedeón para darse cuenta que estaba listo. Gedeón y ejército se levantaron temprano y fueron hasta la fuente de Jarod. Los ejércitos de Madián estaban acampando al norte de ellos en el valle cerca del monte Moré. En ese momento, el Señor dijo a Gedeón, «Tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes luchen contra los madianitas, los israelitas se jactarán de haberse salvado por su propia fuerza. Por lo tanto, dile a los guerreros, cualquiera que tenga miedo o esté asustado, puede dejar este monte e irse a casa ahora». Esto era una gran prueba para la fe de Gedeón. Su ejército de 32,000 hombres ya estaba en desventaja contra los 135,000 madianitas. Y aún así, Dios pensaba que su ejército era demasiado grande. Entonces 22,000 hombres se fueron a casa, quedando solo 10,000 dispuestos a luchar. Pero el Señor le dijo, «Aún hay demasiados, llévalos a la fuente, y yo los probaré allí para determinar quién irá contigo y quién no». Cuando llegaron al agua, el Señor le dijo, «Divide a los hombres en 2 grupos. En un grupo coloca a todos aquellos que recojan agua en sus manos y la beban con sus lenguas como perros. En el otro grupo coloca a todos aquellos que se arrodillen y beban con sus bocas en el arroyo». Esto parecía una prueba peculiar, pero la razón era porque aquellos que llevaban el agua en sus manos y la llevaban a la boca eran mejores soldados, ya que mantenían los ojos en sus alrededores, incluso al beber. Solo 300 de los hombres bebieron de sus manos, todos los demás se arrodillaron y bebieron con sus bocas en el arroyo. Entonces el Señor dijo, «Con estos 300 hombres te rescataré y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a casa». Entonces Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de los otros guerreros y los envió a casa, pero mantuvo a los 300 hombres con él. Dios aseguró que la victoria era segura, incluso ahora con solo 300 hombres. El ejército de Israel ahora era menos del 1% de su tamaño original, y la proporción era de 400 soldados madianitas por cada soldado israelita. Gedeón solo podía confiar en Dios, ya que no había nada más en que confiar. Mientras el campamento madianita estaba en el valle, en el medio de la noche, el Señor habló a Gedeón y le dijo, «Levántate, baja al campamento madianita, pues te he dado la victoria sobre ellos. Pero si tienes miedo de atacar,
baja al campamento con tu siervo. Escucha lo que los madianitas están diciendo y quedarás muy animado. Después de eso, estarás ansioso por atacar. Gedeón, temeroso, llevó a su siervo hasta el borde del campamento enemigo. En el momento exacto en que un hombre estaba contando a su compañero un sueño que había tenido, el hombre dijo: «Tuve un sueño, y en este, un pan de cebada rodaba hacia abajo, entrando en el campamento madianita a una tienda y la volteó». Su compañero respondió: «Tu sueño solo puede significar una cosa. Dios ha entregado a Gedeón, hijo de Joás el israelita, la victoria sobre Madián y todos sus aliados». Dios le permitió a Gedeón ver una gran confirmación de su obra futura. Sus enemigos estaban llenos de miedo, lo que ayudó a que Gedeón encontrara ánimo en esa visita al campamento enemigo. Entonces, regresó al campamento israelita y gritó: «Levántense, pues el Señor les ha dado la victoria sobre los madianitas». Dividió los 300 hombres en 3 grupos y dio a cada hombre un cuerno de carnero y un jarro de barro con una antorcha dentro, y les dijo: «Mantengan sus ojos en mí. Cuando llegue al borde del campamento, hagan exactamente como yo hago. Tan pronto como yo y aquellos conmigo toquemos los cuernos, toquen también sus cuernos en todo el campamento y griten por el Señor». Era poco después de la medianoche. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron al borde del campamento madianita. De repente tocaron los cuernos de carnero y rompieron los jarros de barro. Entonces los 3 grupos tocaron sus cuernos y rompieron sus jarros, sostenían las antorchas ardientes y los cuernos, y todos gritaron: «Una espada para el Señor y para Gedeón». Claramente los madianitas ya estaban asustados, y gritar ayudó a enviarlos al pánico. Los soldados madianitas se despertaron ante ruidos, luz y movimiento viniendo en todas direcciones. Cada hombre se mantuvo en su posición alrededor del campamento y observó, mientras los madianitas corrían gritando mientras huían. Cuando los 300 hombres tocaron sus cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros en el campamento lucharan entre sí con sus espadas. Aquellos que no fueron asesinados huyeron a lugares lejanos. La primera fase de la batalla no fue entre Israel y Madián, sino que los madianitas lucharon entre sí. Luego, Gedeón envió mensajeros a los guerreros de Neftalí, Aser y Manasés, quienes se unieron en la persecución del ejército madianita. También envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín diciendo: «Bajen para atacar a los madianitas y corten sus caminos en los cruces del río Jordán». Aunque Dios había comenzado la obra con un pequeño número de soldados, una vez comenzada la batalla, quería que muchos se involucraran en la tarea. Fue así que todos los hombres de Efraín hicieron como se les ordenó. Capturaron a 2 comandantes madianitas y los ejecutaron. Continuaron persiguiendo a los madianitas, pero el pueblo de Efraín cuestionó a Gedeón por no llamarlos a pelear contra los madianitas. Gedeón respondió: «¿Qué he logrado en comparación con ustedes? Las obras de las cosechas de Efraín no son mejores que toda la cosecha de mi pequeño clan de Abiezer. Dios les dio la victoria sobre 2 comandantes del ejército madianita. ¿Qué he logrado yo en comparación con eso?». Cuando los hombres de Efraín escucharon su respuesta, su enojo se calmó. Parecían preocuparse más por el reconocimiento que por el bien general de Israel. Luego de eso, Gedeón cruzó el río Jordán con sus 300 hombres. Cansados, continuaban persiguiendo al enemigo. Estaban por capturar a los 2 reyes de Madián. Cuando llegaron a Sucot, Gedeón pidió a los líderes de la ciudad que por favor den a sus guerreros un poco de comida, ya que estaban muy cansados y estaban persiguiendo a los reyes de Madián. Pero los oficiales de Sucot respondieron: «Captura primero a los reyes, y luego alimentaremos a tu ejército». Esto enojó mucho a Gedeón. No se les pidió involucrarse en la batalla, sino solo apoyar a sus guerreros. En lugar de ayudar, la gente de Sucot tuvieron solo excusas. No querían apoyar la lucha contra Madián hasta que la batalla ya estuviera ganada. Entonces Gedeón dijo: «Después de que el Señor me dé la victoria, regresaré y desgarraré su carne con los espinos y cardos del desierto». De ahí partió al pueblo de Penuel e hizo la misma petición, pero obtuvo la misma respuesta. Entonces Gedeón dijo: «Cuando regrese victorioso derribaré esta torre».
En ese momento, los dos reyes madianitas estaban en Carcor con unos 15,000 guerreros. Gedeón continuó con el plan del Señor, liderando un ataque sorpresa. Él había visto a Dios hacer grandes cosas en circunstancias similares antes. Así que continuó con fe. Rodeó por el camino de las caravanas al este de Nova y Jogbeja, tomando por sorpresa al ejército madianita. Los reyes huyeron, pero Gedeón los persiguió y capturó a todos sus guerreros. Luchó hasta ganar la batalla. Entonces, regresó a Sucota para cumplir su promesa. Capturó a un joven de Sucot y le exigió que escribiera los nombres de los 77 oficiales y ancianos de la ciudad. Fue allí que les dijo a los líderes: «Aquí están los reyes madianitas. Cuando estuvimos aquí antes, ustedes se burlaron de mí diciendo: captúralos primero y luego alimentaremos a tu ejército cansado». Entonces Gedeón tomó a los ancianos de la ciudad y los castigó con espinas y cardos del desierto. También derribó la torre de Penuel y destruyó a todos los hombres de la ciudad. Seguido a eso, Gedeón se acercó a los reyes medianitas y les preguntó: «¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor?». Ellos respondieron: «Como tú, parecían hijos de reyes». A lo que Gedeón respondió: «Eran mis hermanos, los hijos de mi propia madre, si ustedes no los hubieran matado, yo no los mataría a ustedes». Miró a Jeter, su hijo mayor, y dijo: «¡Mátalos!». Pero Jeter no desenvainó su espada, pues era solo un niño y estaba asustado. Entonces los reyes madianitas dijeron: «Levántate y hazlo tú mismo como un hombre». Entonces Gedeón lo hizo, y quitó los adornos reales de los cuellos de sus camellos. Después de eso, los israelitas le dijeron a Gedeón: «Sé nuestro gobernante, tú y tu hijo y tu nieto, porque nos has rescatado de Madián». Pero él respondió: «No gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo. El Señor gobernará sobre ustedes». El pueblo extendió un manto, y cada uno arrojó en él un arete de oro que había recogido del botín. El peso de los aretes de oro fue de 43 kilos, sin incluir los ornamentos reales, los colgantes, las vestimentas de púrpura usadas por los reyes de Madián, o las cadenas de los cuellos de sus camellos. Gedeón hizo un efod sagrado del oro y lo colocó en su ciudad natal, pero pronto todos los israelitas se corrompieron adorándolo, y eso se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia. En contraste con este efod, Dios ordenó que sus altares fueran hechos de piedra no trabajada, para que la atención de nadie se centrara en la belleza del trabajo del tallador de piedras. Así Madián fue subyugado y humillado ante los hijos de Israel, y ya no levantaron sus cabezas con orgullo. La tierra tuvo paz por 40 años, y Gedeón se fue a vivir a su propia casa. Tuvo 70 hijos y muchas esposas. Logró servirles como un juez y guiarlos. Esta es la historia de cómo el pueblo de Israel que resurgió, y a lo largo de la vida de Gedeón hubo paz en la tierra. Esto muestra que cuando el Señor Dios nos pide hacer cosas difíciles por Él no se cruza de brazos y espera que hagamos todo solos. La historia de Gedeón nos ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la fe, la valentía, la obediencia y el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Nos desafía a confiar en Dios en medio de nuestras debilidades y a seguir su guía con valentía y determinación. Él está allí para guiarnos, mantenernos y animarnos todo el tiempo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Bendiciones.